Sean bienvenidos a esta primera entrega de Sin Tanta Ciencia Express, en la cual tenemos un especial de Día de Muertos, en el cual vamos a aprender muchas cosas acerca de estas festividades mexicanas. Yo soy Tony Anaya y en esta ocasión quiero compartirles algunos textos que encontré que la verdad son muy interesantes acerca de estos días. Se titula este cuaderno La festividad indígena dedicada a los muertos en México, del Patrimonio Cultural y Turismo, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Espero que les gusten estos textos tanto como a mí. Lo hago con el simple hecho de compartírselos, de que los conozcan y bueno, todo esto sin fines de lucro. El primer texto que les voy a compartir se titula Patrimonio de la Humanidad, la festividad indígena dedicada a los muertos. Este texto inicia con una cita muy interesante, la cual dice: el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Octavio Paz, Todos Santos, Día de Muertos, El laberinto de la soledad, 1950. Introducción. La primera declaratoria relativa a las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad tuvo lugar el 18 de mayo de 2001 en la sede de la UNESCO, como resultado del esfuerzo y la reflexión emprendida por este organismo desde hace 20 años, en una época en la que la noción de patrimonio intangible aún estaba lejos de suscitar tanto interés como lo hace hoy. En su condición de defensora y promotora de la diversidad cultural, la UNESCO desarrolló un poderoso instrumento para apoyar y respaldar múltiples iniciativas culturales en el ámbito internacional. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que, con 30 años de experiencia, ha logrado establecer diversos mecanismos de protección y conservación del patrimonio material que hemos heredado. Dicha instancia, sin embargo, había mantenido en un segundo plano la atención sobre lo que se ha denominado el patrimonio intangible. Las serias amenazas que se ciernen sobre numerosas culturas ancestrales y los vertiginosos procesos de cambio y transformación social que muchos pueblos viven en las últimas décadas ha motivado que la UNESCO haya colocado actualmente entre sus más altas prioridades la identificación y puesta en valor del patrimonio vivo que constituye la especificidad de miles de grupos sociales. Para ello, dicho organismo propuso dos caminos complementarios, orientados a fortalecer y alentar el desarrollo de numerosas manifestaciones culturales que revisten especial valor y singularidad tanto en los ámbitos locales y regionales como para el conjunto de la comunidad internacional. Por una parte, declara obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad y por otra, constituir un instrumento normativo para su difusión y protección eficaz. México, reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales de América, razón por la que 22 sitios, 20 culturales y 2 naturales, han sido inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Participa por primera vez en el tema del patrimonio intangible al poner a consideración de la UNESCO la candidatura de una de las manifestaciones culturales más trascendentes y significativas de los pueblos indígenas que habitan en el país, proponiendo su reconocimiento como una de las obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad, la festividad indígena dedicada a los muertos. Para los pueblos indígenas de México localizados en la región centro-sur del país, en efecto, el complejo de prácticas y tradiciones que prevalecen en sus comunidades para celebrar a los muertos o antepasados constituye una de las costumbres más profundas y dinámicas que actualmente se realizan en dichas poblaciones, así como uno de los hechos sociales más representativos y trascendentes de su vida comunitaria. En las regiones maya, náhuatl, zapoteca y mixteca, por ejemplo, dicha celebración no solo tiene relevancia en la vida ceremonial y festiva de los pueblos, sino que su propia naturaleza la coloca como uno de los núcleos centrales tanto de la identidad y la cosmovisión de cada grupo como de su vida social comunitaria. En el imaginario colectivo, las celebraciones anuales destinadas a los muertos representan de igual manera un momento privilegiado de encuentro no solo de los hombres con sus antepasados, sino también de los integrantes de la propia comunidad entre ellos. Por ejemplo, en los vecindarios urbanos o en las localidades más apartadas, durante varios días suelen tener lugar diversos encuentros, ya sea de carácter preparatorio o de índole ritual, que propician numerosas interacciones de grupos, de familias o de comunidades enteras entre sí y con sus muertos. En tal sentido,
Dichos espacios temporales constituyen un momento del año en que esta integración se logra y permite reunir, de facto, a las comunidades reales e imaginadas, las de los muertos, de vastas regiones del país. Los estudios históricos y antropológicos han permitido constatar que las celebraciones dedicadas a los muertos no solo comparten en México una profundidad histórica que pone de manifiesto su inveterada tradición secular, sino también su diversidad contemporánea de manifestaciones en razón de la pluralidad étnica y cultural sobre la que se sustenta el país. Esta diversidad de prácticas y creencias pone de manifiesto un amplio horizonte de concepciones que se ha enriquecido a lo largo de los siglos, tanto con las aportaciones de más de 60 grupos indígenas que tienen y han tenido presencia ininterrumpida en casi todas las regiones de la nación, como con aquellas aportaciones provenientes de las culturas africanas, asiáticas y europeas, y que han dejado su impronta en México. Es necesario recordar aquí que, mientras en la región huasteca los nahuas reciben a sus muertos en medio de expresiones festivas, casi de carácter carnavalesco, entre los chontales de Tabasco, los muertos permanecen un mes en las comunidades, participando de los ritos domésticos de manera intimista y familiar, lo que pone frente a nosotros la solemne actitud que la cultura maya de las tierras bajas ha mantenido para recordar a sus antepasados. Desde otro ángulo, vale la pena señalar aquí que el complejo cultural en torno a los muertos ha materializado en los diferentes ámbitos culturales de la República Mexicana una arquitectura simbólica y ritual que se expresa en infinidad de manifestaciones plásticas, muchas de ellas de carácter efímero, como los esplendorosos arcos de Cempasúchitl, flor simbólica de la celebración, y las representaciones cosmogónicas implícitas en el arreglo y la lógica de las ofrendas, en la culinaria ceremonial, en la organización de los espacios rituales, así como en la danza, la música y el canto. A partir de los elementos antes señalados, el Grupo de Trabajo para la Promoción y Protección del Patrimonio Oral e Intangible de México ha considerado que la manifestación que aquí se presenta, debidamente expuesta y cuidadosamente documentada, constituye uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo de la nación, así como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud de los grupos indígenas que hoy habitan en el territorio mexicano. Situación geográfica de la forma de expresión cultural. Las celebraciones indígenas en torno a la muerte tienen lugar en un grupo de territorios localizados en la región centro-sur de México, donde son compartidas con poblaciones no indígenas que habitan de manera conjunta en estos mismos espacios. En términos generales, puede considerarse que estas manifestaciones culturales son asumidas por cerca de 5.872.000 indígenas que habitan en los territorios señalados, los cuales representan aproximadamente un 97.2% del total de la población indígena del país, si partimos de contabilizar a los hablantes de lengua indígena reportados en el Censo Nacional de Población 2002. Situación geográfica de las comunidades interesadas. Los pueblos indígenas que reproducen la tradición cultural de celebraciones a los muertos se encuentran localizados en áreas específicas de 20 de los 31 estados que integran la República Mexicana, además del Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Periodicidad de la forma de expresión cultural. Generalmente las celebraciones indígenas en torno a los muertos se llevan a cabo los últimos días del mes de octubre, del 25 al 30, y los primeros de noviembre, del 1 al 3. Sin embargo, existen poblaciones indígenas en las que dichas festividades llegan a extenderse a lo largo de todo el mes de noviembre, como en el caso de los chontales de Tabasco, o se constriñen a periodos muy reducidos de 2 días al inicio del penúltimo mes del año. Justificación de la candidatura. A pesar de sus diferencias culturales que se revelan en una gran variedad de lenguas y costumbres, los pueblos indígenas de México comparten la historia de 2 tradiciones que confluyeron en el siglo XVI, cuando la expansión española hizo posible el encuentro de 2 mundos. En ambos extremos del Atlántico, los efectos de ese encuentro inicial han sido hasta hoy múltiples y profundos. Para los pueblos indígenas, sin embargo, han significado la unión de 2 culturas que se integraron hasta llegar a confundirse, produciendo nuevas formas de diversidad cultural que hoy forman parte del patrimonio intangible de México. La fiesta del Día de Muertos es uno de los múltiples efectos del encuentro de 2 mundos. En México, sin embargo,
ha sido también la causa y el origen de una enorme variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta celebración anual. Los estudios históricos y antropológicos han permitido constatar que las celebraciones dedicadas a los muertos no solo comparten una antigua práctica ceremonial donde conviven la tradición católica y la tradición precolombina, sino también una diversidad de manifestaciones que se sustentan en la pluralidad étnica y cultural del país. Las representaciones en torno a los muertos han dado lugar a una arquitectura simbólica y ritual que se expresa en una infinidad de obras plásticas, objetos artesanales y muestras del arte efímero que se producen en las distintas regiones indígenas. La riqueza cultural de estas celebraciones reposa también en las creaciones artísticas que músicos, pintores y poetas mexicanos han generado en los últimos siglos, aportando al mundo una obra de singular valía, como la que se encuentra contenida en la producción gráfica de José Guadalupe Posada, en la literatura académica de Octavio Paz y en la poesía de José Gorostiza. El repertorio es extenso e innumerable, pero en conjunto muestra hasta qué punto la fiesta de Día de Muertos ha sido una referencia constante en campos tan heterogéneos como la lírica y la danza, la artesanía y la narrativa popular. El conjunto de prácticas y tradiciones que prevalecen en torno a las celebraciones dedicadas a los muertos, tanto en las ciudades como en un gran número de poblaciones rurales, hoy constituye una de las costumbres más vigorosas y dinámicas de México. No obstante, si bien la celebración es parte de una cultura nacional que se extiende hacia ambas fronteras del país y se reproduce entre la población mexicana que hoy reside en los Estados Unidos, su origen y su desarrollo están invariablemente ligados a las concepciones indígenas que les dieron cabida y promovieron su difusión a lo largo del territorio mexicano. Es en el ámbito del México profundo, como lo llamó Guillermo Bonfil, que la fiesta del Día de Muertos encuentra su expresión más definida y revela con mayor claridad los principios básicos de un patrimonio cultural e intangible. En la imaginación colectiva, las celebraciones anuales en torno a los muertos representan un momento privilegiado del encuentro de los indígenas con sus antepasados, pero también de los hombres entre sí, ya sea en vecindarios urbanos o en las pequeñas localidades del país. Durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, tienen lugar diversos encuentros ceremoniales entre grupos, familias y comunidades enteras que se relacionan a través de un culto compartido. En las comunidades indígenas de México, la fiesta de Día de Muertos es a su vez una zona de tránsito entre una época de profunda escasez y un periodo de relativa abundancia. En las regiones de Guerrero, Oaxaca o Chiapas, las comunidades pasan durante este tiempo del crecimiento a la cosecha del maíz, el cereal que desde la época prehispánica ha constituido su principal fuente de alimento. De ahí que la fiesta de los muertos sea también un festival de la cosecha dedicado a compartir con los ancestros el beneficio de los primeros frutos. Los principios de reciprocidad que rigen entre hombres y sus ancestros convierten a las ofrendas del Día de Muertos en una retribución simbólica, ya que el ciclo agrícola del maíz será inconcebible sin la intervención de los antepasados. Unido a una concepción cíclica de la vida y la muerte, el pensamiento indígena se organiza como una visión sumamente elaborada del cosmos, que encuentra en la fiesta de los muertos el espacio más propicio para expresarse. Para los pueblos que provienen de una matriz cultural muy antigua, la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos, que se conmemora en gran parte del mundo occidental, ha terminado por concebirse como un patrimonio propio. Sus manifestaciones actuales, que afectan a la identidad mexicana en su conjunto, son también un ejemplo de esta actividad cultural que ha sostenido el éxito de las civilizaciones, al proponerla como una indigna representante del patrimonio intangible de la humanidad. Confiamos a su vez en otorgar un reconocimiento a los pueblos indígenas que lo hicieron posible. Así termina este texto, en el cual pues nos da antecedentes históricos y un amplio conocimiento acerca de esta festividad de Día de Muertos en nuestro país. Y una nota que tiene muy interesante este texto, pues a un lado del texto principal, es la siguiente. Por considerarlo de interés para nuestros lectores, transcribimos aquí una parte del expediente con el que se presentó la candidatura de la festividad indígena dedicada a los muertos en México, que posteriormente fue declarada por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2003. El expediente titulado La festividad indígena dedicada a los muertos, candidatura para su proclamación como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, fue publicado por el Conaculta en el año 2005. Y otra nota que nos da muchos más datos acerca de esto y algo que se menciona en el texto es el siguiente.
En el año de 2002, esa era la cifra de sitios mexicanos declarados como Patrimonio Mundial. En 2006, México tiene 28 sitios en esta lista, por lo que ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en la lista de sitios declarados como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este texto, además que estuvo bastante bien para iniciar este especial de textos acerca de estas festividades que tenemos en México de Día de Muertos. Espero que se animen a leer este texto, incluso pues aquí en el video, en los comentarios les voy a dejar el enlace para que puedan descargar todos estos textos, si es que no los quieren escuchar y realmente quieren pues leerlos, ¿no? De sus manos, pues se los comparto. Espero que les guste, sigan escuchando los siguientes capítulos. Yo soy Tony Anaya, me dio mucho gusto saludarlos y recuerden que pueden hacer más dinero, pero no más tiempo. Hasta la próxima.